Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a empezar una historia más importante de la geografía de nuestro país. Vamos a conocer sobre el relieve de la costa del Perú. Así que les doy la bienvenida para este nuevo tema, porque a partir de ahora y los siguientes temas vamos a hablar sobre el diferente relieve de lo que sería el relieve andino y el relieve de la selva. Muy bien, empezamos haciéndonos una pregunta. ¿Por qué se le denomina costa, por ejemplo, a este territorio? El territorio del Perú se divide tradicionalmente en tres regiones naturales, diferenciadas por su clima y vegetación. El primer registro que vamos a tener del uso de este sistema se halla en el libro de Crónica del Perú del cronista español Pedro Cieza de León, quien recorrió el Perú en 1548 y describió los llanos, la sierra y la montaña para referirse a la costa, sierra y selva. Cieza mencionó a la costa norte como caliente y seca. Del resto de la costa dijo, cosa notable, en no llover en toda la longura de sus llanos, y que no solo se siembra donde los ríos, y que solo se siembra donde los ríos permiten el riego por lo estéril de la costa. Qué buena descripción de nuestra costa, ¿no? Muy bien. Cronista Pedro Cieza de León. Muy bien, ahora sí vamos a avanzar y vamos a avanzar con este tema que tenemos para ustedes. ¿Cuáles son las características de nuestra costa? La costa es una estrecha franja comprendida entre el mar y la cordillera de los Andes. Su altitud va entre los 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Aunque es considerado en algunos lugares 500 metros sobre el nivel del mar, pero esto es bastante debatible. Es árida por la escasez de precipitaciones, por la influencia del mar frío y los Andes. Todos estos hechos importantes, el mar frío y los Andes, genera pues esta zona desértica que vamos a tener. Se encuentra dividida en tres sectores, lo que va a ser la costa norte en Piura Tumbes, la costa centro justamente desde Lambayeque hasta Lima y la costa sur desde Ica hasta Tacna. Bueno, es la región más angosta que vamos a tener y su mayor amplitud está en Piura, en Morropón, 170 kilómetros de distancia, y su menor amplitud es en Arequipa, en Punta Lobos, de 5 kilómetros. Conozcamos las zonas geomorfológicas de la costa. Si tú puedes hacer un plano transversal de cómo es más o menos nuestra costa, vamos a encontrar que es muy parecido a esto que tenemos aquí sobre nuestro relieve, una gran llanura costeña que va subiendo poco a poco hasta llegar a los Andes, a lo que sería la cordillera de los Andes. Pero hay un último espacio de la cordillera de los Andes que se va a encontrar en esta zona, que nosotros vamos a conocer como estribaciones andinas, y que están justamente antes de llegar al océano, lo cual va a generar en algunos casos acantilados, penínsulas, bahías, muchos espacios muy importantes en esta costa. Y así es como podríamos ver en un corte transversal del relieve de la costa. Van a ver en el litoral algunos rasgos morfológicos como estas bahías, penínsulas, puntas, acantilados y playas, que son los sobresalientes o espacios de hendiduras de la costa. Y en los rasgos morfológicos de la llanura costeña vamos a encontrar a tablazos, valles aluviales, pampas, desiertos y estas estribaciones andinas. ¿Cuál es la influencia marina en la formación de los desiertos? Bueno, primero hay que entender que los desiertos son extensas superficies cubiertas de arena, desprovistas en gran parte de vegetación, por la escasez de lluvias. Su formación se da gracias a la influencia de la frialdad del mar peruano, la altitud de la cordillera de los Andes y tiene principales desiertos, como son por ejemplo el desierto de Sechura Piura, el de Ancón en Lima y el de Paracas e Ica en Ica. La cordillera de los Andes actúa como una barrera natural que dificulta el traslado de la humedad y las precipitaciones a la región occidental de la costa. Como tú entenderás, grandes cantidades de nubes paran en este lugar generando un espacio seco
no permitiendo de que llegue la lluvia hasta este lugar. La lluvia se va a dar en este sitio y muy poco va a caer hacia el océano y la gran mayoría va a llegar a lo que sería el río Amazonas. La frialdad del mar peruano con corriente de Humboldt y la alta salinidad influyen en la biodiversidad costera. Ahora es importante estas zonas desérticas o de la costa porque ahí hay un gran crecimiento urbano y mucho centralismo, por lo menos en Lima, y se han establecido algunos centros poblados dentro de estos espacios desérticos, como son los de Ventanilla o Villa El Salvador. ¿Ok? Pueden servir también de establecimiento de algunas refinerías, porque son lugares donde no hay mucha vida ni vegetación, entonces pueden servir como en el caso de la Pampilla en Ventanilla. Y pueden ser utilizados también en algunos casos como relleno sanitario, por lo descampado del lugar. Son espacios aptos para crianza, por ejemplo, de aves, como es avicultura, y son también en algunos casos algún atractivo turístico, como es el oasis que se encuentra en la Huacachina, en Ica. Sigamos con lo que son los relieves de la llanura costeña, ya no de la zona desértica. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los valles fluviales, que son los conos aluviales o de deyección que han formado los ríos de la vertiente del Pacífico, en su curso inferior al cruzar de forma transversal la costa. Como podemos ver aquí, estos valles se dan justamente alrededor de los ríos que están cruzando las zonas desérticas, ¿no? Como en Ocoña y Camaná, hacia el sur. Se forman por sedimentación fluvial, o sea, porque están alrededor, justamente como vemos aquí, alrededor de los ríos que van a cruzar. Su importancia es que permiten la agricultura y la concentración de las poblaciones cerca de un agua limpia y dulce que pueden ser bebida. Sus suelos son fluviosoles, o sea, los más fértiles que el Perú va a tener. Principales valles en nuestra costa vamos a tener que tienen que ver con todos los ríos que nosotros tenemos. El Valle de Piura, el Valle de Jequetepeque, el Valle del Río Rímac, el Valle de Chicama, La Libertad, el Valle de Ica y el Valle de Majes. Aparte de los valles tenemos las pampas, que se usan para ampliar la frontera agrícola mediante proyectos de irrigación. O sea, cuando los valles tienen un espacio determinado, terminan los valles, siguen las pampas. Entonces, en las pampas las podemos transformar en un valle mucho más grande gracias a la irrigación. Sus características es que son llanuras extensas formadas por depositación. ¿Ok? Va a ser fluvial o pluvial. En este caso, aluvial conformado por grava, arena, limo, arcilla, todas las características que va a tener. Su importancia es que se convierten en áreas cultivables, pueden servir de base para resolver el problema de la dependencia de la importación de alimentos, o sea, traer alimentos de otros países. Se siembran principalmente productos no tradicionales, o sea, productos que permiten la exportación. Principales pampas son, por ejemplo, la de Olmos, Lambayeque, que es la más extensa, la de Morropón, Piura, la de Majes, La Joya, y que pueden servir, en Arequipa, perdón, y que pueden servir para ampliar en gran cantidad de valles, dependiendo del agua que puedan tener. Principales proyectos hídricos para tener estos lugares son, por ejemplo, el trasvase de Olmos, Huancabamba en Lambayeque, el caso de Chinecas en Ancash, Chavimochic en La Libertad, El Platanal en Ica y Majes en Arequipa. Aquí vemos los proyectos justamente para traer agua y tener zonas determinadas que puedan ampliarse. Aparte de ello, tenemos lo que serían las estribaciones andinas, que también llamadas contrafuertes andinos. Son cadenas de montañas de poca altitud ubicadas en el litoral, cerca justamente del mar, y los Andes como si fueran una continuación de la cordillera, que va perdiendo altura hacia el oeste. Sus características es que algunas llegan hasta el litoral, están muy cerca, y otras separan a un valle de otro. Son conocidos como cerros. Sus suelos son litosos, o sea, pedregosos, hechos de piedra. Estribaciones conocidas en la ciudad de Lima son el Cerro San Cosme en La Victoria, el Cerro El Pino en La Victoria también, y el Morro Solar en Chorrillos. Existen múltiples cerros que nosotros vamos a reconocer cerca de nosotros.
Cerro Candela en San Martín y bueno, acá está el Cerro San Cosme, ¿no? Estas estribaciones andinas también en algunos momentos van a servir para cosas muy importantes, como construcciones de antenas en un lugar alejado, áreas de asentamiento humano, porque ahora ya viven en los cerros, que han sido gratuitos para las personas que no tienen dinero. Pero algunos de estos estribaciones andinas se transforman en lomas muy hermosas, que son ecosistemas estacionales que en el invierno reverdecen y tienen neblina y garúas, ¿no? Por ejemplo, las lomas de Lúcumo en Pachacamac y la de Atiquipa en Arequipa. Tenemos múltiples lomas como las lomas de la Chay también en Lima. Los tablazos. Los tablazos van a denominarse como terrazas marinas típicas de la costa norte, Tumbes y Piuras, mientras que en la costa sur las terrazas marinas se presentan de forma escalonada. El origen, el levantamiento de la tierra, que se denomina epirogénico, y su importancia es la explotación. Ahí vamos a encontrar hidrocarburos, petróleo y gas natural. Principales tablazos que vamos a tener es el de Zorritos en Tumbes, Lobitos en Máncora, en Piura, Tablada de Lurín en Lima y Gran Tablazo de Ica en Ica. Muy bien, esto es más o menos una imagen de cómo sería este caso de los tablazos. ¿Y qué vendrían a ser las depresiones? Son áreas hundidas de la superficie de la costa que se localizan bajo el nivel del mar. Van a tener un origen epirogénico y se da afloramiento de aguas saladas y dulces en cada uno de estos espacios. Si son saladas, serían, por ejemplo, lo que serían las salinas, como la de Huacho. Y si son dulces, van a generar algún tipo de vida, como lo que son los humedales, que nosotros tenemos en gran cantidad. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, muy conocida la albúfera de medio mundo en Lima, Otuma en Ica, Cañamaca en Lambayeque y Bayobar Piura, que es la más profunda de las que vamos a tener. Muy bien, con esto nosotros terminamos y te dejo estas actividades justamente para que las puedas ir desarrollando en casa. Nos vemos en la siguiente sesión.